Muy buenos días, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gusto poder estar una vez más, como es nuestra buena costumbre, cada sábado, a esta misma hora, 10 de la mañana, poder juntarnos con un solo propósito, y es de mostrar que le creemos a Dios, que le creemos a la Biblia. Este programa creyéndole a Dios. Algo tiene que creer, a algo tiene que creer. Si nosotros miramos la historia o nuestros antepasados, los indígenas, pues ellos adoraban al sol, o a la luna, o al agua, a la tierra, a la naturaleza. Ese era su Dios. Esa era su creencia. Y si nosotros nos vamos, realmente el ser humano, allá dentro de él, hay algo que clama por adorar algo, por creer en algo. Y nosotros miramos que la gente cree en muchas cosas. La gente cree en una iglesia, en una religión, en una doctrina, en un dogma. Bueno, cada uno cree y se aferra a esa creencia, se aferra a ese dogma. Si pertenece a una iglesia, pues esa es su fe, esa es su creencia. Cree lo que allí le dicen, cree lo que allí enseñan. Hay otros que no, iglesia, pero creen en ciertos rituales, creen en que se deben de vestir de tal manera, o deben de hacer ciertas cosas, o otras. Pues allí hay una creencia. Otros creen que, por ejemplo, para la buena suerte, creen en algunas cosas, en algunos elementos. Bueno, creen que eso les trae buena suerte. Sí, porque hay mucha gente que es agorera o al fetichismo. Bueno, con un fetiche le creen a esa estatua, a esa forma ahí visible. Bueno, en fin, respetable. Aún por lo menos nuestra Constitución y de algunos y muchos países, pues respeta, puede creer y adorar como dicte su conciencia. Hay gente que le cree a Dios, que le cree a la Biblia, o por lo menos dicen que le creen a Dios y que le creen a la Biblia. Pero es la diferencia con la religión, porque todos tienen la Biblia, por lo menos las religiones cristianas, que son miles. Todos tienen la Biblia y dicen que le creen a la Biblia. Lo que lo hace una religión es que la realidad no le creen a toda la Biblia. Hay muchas cosas a las que no les creen. Entonces, al mirar nosotros la Biblia, vamos a ver, cojamos una de estas religiones, su doctrina, sus enseñanzas, y vamos a traer enseñanza y doctrina de la Biblia que no las creen, no las enseñan, no las tienen. Pero dicen que creen a la Biblia y tienen la Biblia. Hay muchos que creen contrario a lo que la Biblia dice. Es una religión. Y van y adoran a Dios y alaban al Señor, le cantan al Señor y todo. Pero enseñan cosas contrarias, totalmente contrarias a lo que la Biblia dice. Es una religión y cristiana. Y dicen, usted le pregunta, dice, ¿usted cree en la Biblia? Sí, pero cuando va a la Biblia están enseñando una cosa que es contraria a la Biblia. Enseñan cosas que no están en la Biblia. Muchas. Eso es lo que es religión. Dios no trajo religión. Dios no fundó una religión.
ni una organización religiosa. Hoy se reparten como organizaciones religiosas. Una y otra y otra y otra. Religiones, organizaciones, con jerarquías. ¿Sí? Tienen un orden jerárquico. Pero tremendo, tienen cosas que la Biblia no enseña. Tienen mandamientos, tienen ordenanzas, tienen rituales, tienen cosas que la Biblia no enseña. Entonces tenemos que la religión o enseña algunas cosas de la Biblia y otras no. Otras totalmente contrarias, enseñan cosas totalmente contrarias a lo que la Biblia dice, que la Biblia nos habla. Entonces, eso es lo diferente. Hay una diferencia muy grande entre religión y la Biblia, la religión y la palabra. En ese orden jerárquico, precisamente, hay una organización y hay una cabeza de esa religión, de cualquiera que sea, tiene una cabeza, es un líder. Si miramos la Iglesia Católica, por ejemplo, ella tiene su líder, es el Papa. Y lo consideran en el lugar del Hijo de Dios, que su palabra es infalible, y lo que Él diga, Él dirige todo. Todas las demás de ahí para abajo tienen que hacer lo que Él dice. Y de ahí se derraman doctrinas, y sale doctrina, enseñanza y todo, y que vamos a verla, y bueno, muchísimas cosas no están en la Biblia o son contrarias a la Biblia. Si vemos otra, no solo ello, veamos cualquier organización, Testigos de Jehová, mormones, bautistas, adventistas, ellos tienen una cabeza, tienen un liderazgo. Muchos de ellos es una cabeza visible, otros, bueno, es un grupo de hombres, lo llaman papa, lo llaman presidente, lo llaman la primera autoridad de la iglesia, ¿cómo lo llaman? Tiene su título. Lo llaman apóstol de la iglesia en todo el mundo. Y ahí salen las directrices. Cada uno tiene su sede también donde está ese líder. ¿Ve? Los unos allá en el Vaticano, los otros allá en el estado de Utah, la ciudad de Lago Salado, los mormones, los otros en Los Ángeles, Testigos de Jehová. Bueno, cada uno tiene también una sede, por supuesto, de donde salen las directrices. La iglesia sí debe tener un líder. La iglesia de Dios tiene un líder. Y ese líder de la iglesia universal de Dios es el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia, es el Espíritu Santo. Hoy las jerarquías son las que quita y pone. Son grandes empresas religiosas. Si tiene un pastor, ese pastor realmente es empleado. Por eso lo pueden mandar para allá, mandar para acá, quitarlo de aquí, ponerlo acá. Es un empleado. Y manejan todo como empleado. Por eso es que los grandes líderes de las religiones, pues son no digo multi, sino archimillonarios. Porque si su líder fundador ya no está, murió, porque pues ya la iglesia tiene que 100 años, 200 años, como la iglesia católica, pues la iglesia, como ya no está el líder fundador, entonces pues lo sucede otro, acumulando bienes y riquezas. No vaya a olvidar, si ya lo escuchó de mí o si no lo ha escuchado, escuche. Yo no creo que Dios enriquezca a uno de sus siervos. No creo que lo haga
archimillonarios, con grandes cantidades de propiedades de toda clase, lleno de dinero. Yo no creo. Tampoco creo que la iglesia de Dios o el siervo de Dios pues va a ser un arrancado, miserable por allí. No, tampoco creo, porque la Biblia dice que Dios cuidará de sus siervos, Dios cuidará de sus hijos. Hay promesas de bendición material, sí, hay promesas de bendición material, por supuesto. Y dice la Biblia que Dios conoce la necesidad y Él suplirá su necesidad. También dice la Biblia, Dios le dará lo que necesita, lo necesario. O sea, que Él no le va a dar riqueza, dinero para amontonar, ese no sería Dios. Cuando hay tanta necesidad en la iglesia, aún en la iglesia, necesidades económicas. El pastor, la pastora llena de dinero. Y en su iglesia, gente que los sigue o las sigue, que los aclaman, están sin trabajo, con necesidades económicas, duramente para pagar sus obligaciones, arriendo, qué sé yo, todo. Pero ellos amontonando plata en los bancos y en propiedades. Solamente pensar cómo Dios va a hacer eso, permitir eso. Entonces es el pobre haciéndolo más rico, llevándole dinero, llenándose de dinero, pero de allá para acá, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra. Estamos mirando entonces qué es lo que es religión y lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está en la Biblia, es la Biblia. Es que nunca dijo Dios que tenemos que creerle al hombre. Al contrario, dice, toda palabra de hombre sea mentira, dice la Biblia. Es falso. Pero la palabra de Dios sea verdad, dice la Biblia. Y la palabra de Dios es la Biblia, es la única verdad. Hablando de eso, qué raro, ¿no? Qué raro que hombres grandes de Dios, que eran muy ricos, y Dios los llamó y les quitó su riqueza. Pero nunca les faltó nada, siempre estuvieron bien. Porque a Dios, la iglesia de Dios no trabaja con dinero, con grandes cantidades de dinero. No necesita dinero. Lo que necesita la iglesia de Dios es el Espíritu Santo. No necesita la iglesia de Dios un líder lleno de dinero. Lo que necesita Dios es un líder lleno del Espíritu Santo. Lo que necesita la iglesia hoy es que el Espíritu Santo sea el que guíe a la iglesia. Y el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es la palabra, el Espíritu Santo aquí. La Biblia es la palabra, el Espíritu Santo en forma de letra, en forma escrita. Eso es la Biblia. Entonces, en este programa es la invitación, siempre es, yo le invito a que le crea a Dios, a que le crea la palabra. En nuestro texto base, Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Mire, ese es el principio. Allá en el jardín del Edén, Adán y Eva, podríamos decir, no le creyeron a Dios. Eva no le creyó a Dios porque Dios le dio una palabra y ellos desecharon esa palabra, no creyeron esa palabra, le creyeron a la palabra de la serpiente, que dice la Biblia era Satanás, la serpiente antigua, ese era Satanás. Le creyeron el mensaje de Satanás, porque no hay sino dos mensajes, la realidad. No hay sino dos doctrinas, la realidad. No hay sino dos espíritus, dice la Biblia. No hay sino dos poderes, dice la Biblia. No hay sino dos estados, dice la Biblia, es de arriba o es de abajo. No hay sino dos, o es luz o es tinieblas, dos. O es trigo o es cizaña, dos. O es hijo de Dios o es hijo del diablo, dice la Biblia. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. O es hijo del día o es hijo de la noche.
En la Biblia dice 2 árboles, uno que da buenos frutos y otro que da malos frutos. 2 fuentes, una fuente que da agua dulce, otra fuente que da agua salada. No hay sino 2 espíritus, 2 poderes, 2 mensajes, 2 padres, dice la Biblia, 2 padres, 2 hijos, hijo del uno, hijo del otro, 2 maestros, 2 maestros, no hay más. ¿Está la marca de la bestia o está el sello de Dios? No hay más. O tiene el uno o tiene el otro. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. O es creyente o es incrédulo. No puede ser medio, ¿no? O es creyente o incrédulo. No hay términos medios en la Biblia. O es frío o es caliente. No hay tibio. O es blanco o es negro. O es santo o es inmundo. La Biblia está llena de eso. O es uno de los dos. O cree o no cree. Eso no es. O sí o no, dice. Sí sea sí o tú no, no. Ya. Dice la Biblia que Él es, Dios es el yo soy, el gran yo soy. No yo seré o yo fui. No, yo soy presente. Eso es la Biblia. O le cree a Dios o le cree a la religión. Le cree a Dios, le cree a la palabra o le cree al hombre. Son solamente 2 caminos. 2 caminos, 2 puertas. Una puerta ancha, una puerta angosta. Un camino amplio, ancho o un camino angosto. ¿Va por el uno o va por el otro? Eso no hay otro, no hay medio. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, y la invitación es esa. Usted camina por ese camino, que es el Señor Jesucristo, digo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La verdad no la tiene ninguna religión, ninguna. La verdad es el Señor Jesucristo. La verdad es Dios, la verdad es la palabra, la verdad es la Biblia. Esa es la verdad. O es verdad o es mentira. La Biblia, no se olvide de esto, la Biblia, o es verdad, toda, de cuerito a cuerito, o no es verdad, es falsa. No puede decir que hay unas cosas sí y otras cosas no, que esto sí, que esto no, que esto fue para otro tiempo, que esto para... No. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, dice la Biblia. Es el mismo, Él no cambia, dice la Biblia, Él no cambia. Su naturaleza no cambia, su mente no cambia, su pensamiento no cambia, su palabra no cambia. Para nosotros han pasado miles de años, para Él no. Por eso es el yo soy. Por eso dejó la Biblia, por eso dejó los escritos, por eso hizo que escribieran estos profetas y apóstoles. No puede decir que esto para allá, que esto no, cambiarlo, eso es lo que hace la religión. Decir que esto fue para otra cultura, que esto fue para allá para los corintios, que esto fue para allá para los otros, pero que eso no es para nosotros. Pues hay que arrancar esas hojas y esto no es para nosotros. Entonces, ¿qué es para nosotros? Entonces, unas cosas sí, otras cosas no. O sí es o no es. O es toda o no es nada. Pero esa es la invitación, a creerle. Tomar una decisión. Un camino de vida y un camino de muerte. Camino que conduce a la perdición. Y yo les digo aquí, el camino a la perdición, ese camino a la perdición es todo aquello que es contrario a lo que la Biblia dice. Sea religión o sea quien sea. Gente que no dice, yo no pertenezco a ninguna religión, no pertenezco, yo no voy a ninguna porque todas están erradas, todas son malas, allá hay esto y esto, bueno. Entonces no va a ninguna, digo, no. Entonces tiene su propia religión, tiene su propio concepto, tiene su propia doctrina.
porque la Biblia dice que sí debe tener una iglesia y sí debe congregarse y sí debe allá ir. ¿Ven? Los siguientes minutos hemos estado nosotros hablando doctrina de los apóstoles, porque así nos dice la Biblia, que tenemos que perseverar. Hechos capítulo 2, tenemos que perseverar. 2:42, tenemos que perseverar, óigame bien. No estoy invitando a una religión, a una organización religiosa, lo estoy invitando a creerle la Biblia. Perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Hay gente muy fiel a la doctrina de su iglesia, si es mormona la doctrina de su iglesia y no toma café y hace muy fiel, eso está muy bien, debe ser así. Si cree que eso es la verdad, debe ser fiel allá. Y el católico debe ser fiel. Yo soy uno que digo, si dice que es católico, hombre, pues sea fiel a esa doctrina, vaya a misa, vaya, lleve sus diezmos a la iglesia, porque la iglesia católica también cree en diezmos, lleve sus diezmos allá, congréguese, haga lo que la iglesia dice, porque si usted cree allá, pues no, que yo creo, pero no hace nada de eso. Y si es un mormón y cree y toma café y esto cuando no debe hacerlo. Y si es testigo, ahí come carne marrano y que es testigo de Jehová, no, usted no es nada. Y si usted solo dijo, entonces yo no voy a ninguna parte porque todas están mal, tiene su propia religión, tiene su propia denominación, tiene su propia doctrina. Pero el Señor Jesús lo invitó, siempre invitó. ¿A qué? Escudriñar las Escrituras, dijo el Señor Jesús. Escudriñemos la Escritura. Aquí es una Escritura, ¿verdad? Y perseveran en la doctrina de los apóstoles. Y no hemos pasado de ahí porque hay tantas cositas ahí, pero si no perseveramos en la doctrina de los apóstoles, que es un principio, allí estamos hablando del libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando prácticamente se inició la iglesia de Dios, allá, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí empezó esa iglesia, en Pentecostés empezó la iglesia. La iglesia de Dios fue fundada allí, en Pentecostés. No fue ningún hombre que la fundó. No fue Pedro el que la fundó, no, ni ninguno de los apóstoles. Fue Dios, el Espíritu Santo vino, llenó a cada uno de ellos, porque así es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, la iglesia de Dios se compone por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, habiendo nacido de nuevo, porque ese es el principio. Ya Nicodemo pertenecía a una religión, pertenecía a una iglesia, no fumaba, no tomaba, estaba santificado todo, pero el Señor Jesús le dijo, si no naces de nuevo no puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios. No había empezado mal. Tenía que nacer de nuevo. Es uno miembro de iglesia, yendo a la iglesia, fiel a la iglesia, pero no ha nacido de nuevo, ¿cómo le parece? No ha nacido de nuevo. Que el nuevo nacimiento le da una nueva naturaleza. El nuevo nacimiento le da la naturaleza de Cristo. La nueva naturaleza es la naturaleza de Cristo, que es los pensamientos de Cristo, la mente de Cristo, los gustos de Cristo, anda como Cristo, dice la Biblia, actúa como Cristo. El poder de Cristo está en usted. Esa naturaleza dulce, esa naturaleza tierna, esa naturaleza de amor, esa naturaleza que perdona, esa naturaleza que no juzga, esa naturaleza que no condena. Pues tiene una naturaleza todavía de rencor, de odio, de mal genio, lleno de ira por cualquier cosa, que todavía miente, roba, engaña, se viste indecentemente, tiene la naturaleza de Cristo y se viste indecentemente, mostrando por ahí su cuerpo, ya sea en la piscina, ya sea en la calle y andando mal vestida o mal vestido, o desnudo prácticamente, o desnuda. Esa es la naturaleza de Cristo, no ha nacido de nuevo. Las mujeres yendo a la iglesia y todo, se pintan toda la cara y las uñas y para unas guacamayas, el pelo pintado, o todo cortico, cortado, cuando todo eso es contrario a la Biblia. Y sabe usted que la Biblia dice que la mujer no se corte el cabello y se lo corta. Sabe que la Biblia dice que la pintura, la que inició la pintura es una mujer llamada Jezabel, está en la Biblia, primera mujer que se inventó pintura. Dice que ahí con antimonio se pintó los ojos, se pintó la cara. ¿Y sabe para qué lo hizo? Para atraer a un siervo de Dios. Y era casada, producir adulterio.
Ya las mujeres hoy ahí están, y muchos hombres adulterando con ellas, porque para el adulterar no significa que se vaya con ella y tenga relación íntima, no. Dijo el Señor Jesús, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y hombres pues ahí todas pintadas, todas mal vestidas, todas indecentes, pues hombres las desean y tienen relaciones con ellas en su mente. Adúlteros, dijo el Señor Jesús, adúlteros. Que la Biblia dice que la mujer debe vestirse con pudor, eso es con vergüenza, vestirse correctamente. Y el hombre también, vaya a creer que no. Al hombre le dijo que no se deje crecer el cabello, dice la Biblia. Y el hombre debe vivir en santidad. Entonces, son miembros de iglesia, pero no se ha nacido de nuevo. Mucho menos se ha recibido el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le va a producir eso. ¿Qué le va a producir el Espíritu Santo? Que usted persevere en la doctrina enseñada por los apóstoles y profetas. Edificados, dice la Biblia, sobre el fundamentos de allá, cómo empezó el principio, cómo está allí. Edifíquese sobre el fundamento que pusieron los profetas y los apóstoles. Y aquí dice, y perseveraban ellos en la doctrina de los apóstoles. Pero yo le puedo decir aquí, y vamos a seguimos estudiando. El tiempo es muy corto esto, pero cada vez un poquito, pero perseveran en la doctrina de los apóstoles. Vamos a ver doctrinas enseñadas por los apóstoles. Y se va a dar cuenta usted si su iglesia las enseña. Y se va a dar cuenta que no las enseña. O las enseña diferente, las enseña contrarias. Entonces, ¿va a perseverar usted en la doctrina del hombre, la doctrina de la iglesia a la cual asiste? ¿O va a perseverar usted en la doctrina de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de Andrés y de cada uno de esos apóstoles? ¿Va a perseverar en la doctrina del Señor Jesús? ¿Va a perseverar en la doctrina de los profetas? Las enseñanzas, en sus doctrinas, que son muchas las enseñanzas. ¿Ve? Que lo que produce la iglesia de Dios está en la Biblia. ¿Ve? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Porque si Dios está en la iglesia, tiene que ser manifiesto el poder de Dios, las maravillas de Dios. Tiene que producir milagros, tiene que producir sanidades. Tiene que producir, porque eso produjo allá. El Espíritu Santo produce eso, produce una vida y produce poder. También dice aquí produce amor, mire qué cosa tan tremenda. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios. Se iban a la iglesia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Mire qué belleza de iglesia. ¿Ve? Que la realidad tenemos que mirar nosotros. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían, todo según la necesidad de cada uno. No había necesidades entre ellos. Vamos a mirar eso. A ver si eso está en la iglesia. A ver si tenían todas las cosas en común. A ver si había ese amor. A ver si había esa perseverancia. A ver si se congregaban. A ver si partían el pan entre ellos. A ver si había poder. A ver si había... Aquí dice, capítulo 3 empieza un milagro, una sanidad, milagro que hubo allí, porque eso era producido. Y eso debe ser producido en la iglesia de Dios. Señales y maravillas. Si Dios está en la iglesia, tienen que estar sus maravillas, tiene que estar su poder, tiene que estar su amor, tiene que estar su gracia, tiene que estar, oiga, no es condenando a todo el mundo, sino tiene que estar llena de amor el uno por el otro. Que se preocupaban el uno por el otro, no había necesidades entre ellos. Eso es lo que produce la iglesia de Dios, la iglesia verdadera de Dios. La iglesia que es la iglesia de Dios y no produce una iglesia de Dios y ni entre ellos mismos se aman, sino que está llena de críticas, calumnias o juicios, condenándose el uno al otro. Chisme, llenos de hipócritas, llenos de mundanalidad, loqueteando con el mundo, haciendo cosas que hace el mundo. Vienen a la iglesia, pero salen a jugar billar, a fumar, a esto, no, a mirar mujeres en la calle. Los hombres miran mujeres en la calle y desearlas. Nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias por su atención.
Y la invitación para el próximo sábado, a la misma hora, 10 de la mañana, invitándolos a creerle a Dios, a creerle a la Biblia. Que Dios les bendiga.